Hola, queridos amigos míos. Hoy, para variar, les voy a hablar de algo distinto, no tanto de los tiempos finales, ¿ya? A pesar que mi llamado es para asegurarnos que no se queden aquí en esta tierra, pagando el precio de la incredulidad y la falta de fe. Siempre mi llamado está para personas eh, que quieran entender que Dios es real y que Dios se está moviendo en la tierra y que está cumpliendo todo lo que Él prometió. Ese es mi llamado, esa es la misión que yo tengo de parte de Dios, haciendo lo que pueda para hacer ese llamado. Pero hoy día les quiero hablar algo que me impactó. Dios habló a mi corazón con unas frases, escuchando un sermón del pastor Miguel Núñez, un hombre pero admirable en este sentido. No quiero exaltar al hombre, pero de verdad tiene cosas muy buenas, que están superando el nivel de la intelectualidad, la capacidad humana, la inteligencia, la sabiduría. Todo eso es llevado a grado superlativo cuando un hombre tiene, un ser humano común y corriente como yo, como cualquiera de ustedes, mantiene una relación íntima con Dios. Y Dios le habla, y Dios lo provee, y Dios lo agranda, y Dios le da fuerza, y Dios le da cosas que son incomprensibles para el ser humano. Pero mira, el tema que yo voy a tocar hoy día es un poco largo. Por eso quiero hablarles desde ya de lo que encontré en este pasaje en la vida de Jesús. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del versículo 36 al versículo 50. Hoy estamos a 11 de abril, celebrando el cumpleaños de uno de mis hijos, mi hijo Giorgio. Fecha memorable para mí, del día que nació. Fue un día muy recordado. Así que, aprovechando este día que es de mi hijo, de su cumpleaños, voy a leerles este pasaje que yo confío, creo que Dios puede hacer algo en su vida, remecerlo, sacarlo un poquito de su centro. Miren, versículo 36 del capítulo 7 del libro de Lucas. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús se sentaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este Jesús, ¿ah? Este que está aquí, este profeta, este hombre de Dios, ¿ah? Si fuera profeta realmente, dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer en la que le toca y que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decir. Le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Jesús le dijo: rectamente has juzgado. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos, los ha enjugado con, con sus cabellos. No me diste un beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos
pecados le son perdonados, porque amó mucho, más que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta ahí. Oye, este pasaje es maravilloso, tiene mucha carne, mucho que sacar, mucho aprendizaje, mucha sabiduría. Partamos por el principio. Los fariseos no eran amigos de Jesús. Los fariseos eran religiosos que buscaban confrontar y ver y ansiaban ver el error de Jesús frente a todas sus reglas, a todos sus estatutos establecidos en la ley. Y no solo en la ley, porque la ley es la Torá. La ley está escrita principalmente en Deuteronomio y en Levítico, más todas las costumbres y todas las experiencias que tuvo el pueblo en los 5 primeros libros del Pentateuco. Ahora, 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros hablan de la ley. Porque los judíos, además de toda esa ley, de todos los 633 preceptos que están escritos en la ley que el hombre debe cumplir religiosamente, que no puede fallar a ni uno, porque si falla uno, falla con todo, además tenían miles de preceptos y reglas y normas en la tradición oral de cómo cumplir esos ritos, normas, principios y reglas. Entonces hay todo un aparataje escrito en la ley judaica, completo. Por eso que Pablo decía, es imposible que el hombre cumpla con la ley, es imposible, nunca lo cumplió y nunca lo va a cumplir. A eso vino Cristo, no a romper la ley, desautorizar la ley, porque la ley es parte de un plan. La ley es válida y es buena y en su tiempo cumplió con muchas cosas, pero que el hombre en su debilidad, esa es una palabra adecuada, en su debilidad es imposible que la cumpla, es imposible. Y aquí tenemos montones de iglesias afanados en tratar de cumplir leyes. Bueno, no vamos a entrar en eso todavía. Los fariseos, en el contexto más general excepto un par de casos muy puntuales como Nicodemo, capítulo 3 del libro de Juan, tenían intenciones de acercarse a Jesús para pillarle el error y acusarlo para que lo enjuiciaran y lo castigaran y lo mataran. En el fondo eso es lo que estaban persiguiendo. Él le rompía los esquemas a los fariseos. Entonces, había un fariseo llamado Simón. No tengo muy claro, no voy a buscar el origen de este hombre, sino que me voy a abocar al pasaje para que tú puedas entender qué es lo que estamos tratando de extraer de este pasaje. Y este Simón invitó a comer a Jesús. Ahora, la invitación a comer para el oriental de esa época tenía sentido, mucho sentido. Normalmente era para honrar a un invitado. Normalmente para honrar a un invitado. Y ese invitado debía sentarse al lado del dueño de casa. ¿Ya? Y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó en la mesa. Entonces, hay aquí algo que hay que aclarar. No es como nosotros en la mesa sentados hoy día en una sillita con una mesa. No, la costumbre a ese tiempo, que era una costumbre romana también, los hombres se sentaban alrededor de la mesa en el suelo, con los pies hacia atrás, hacia el costado, digamos, ¿ya? Y ellos se sentaban en el suelo y se apoyaban con el brazo izquierdo en la mano, en la mesa, perdón. Y había una serie de protocolos que tenían que cumplirse ahí. ¿Ya? Se sentó a la mesa y
también existía la costumbre que cuando alguien era invitado, a veces, si los espacios eran suficientes y todo, se ponía gente alrededor de la mesa que no eran extraños, forasteros, que querían escuchar las conversaciones. Y los invitaban a participar para que escucharan. No tenían derecho a hablar, pero podían escuchar. Entonces, dice, dentro de una de esas personas que entró sin ser invitada, una mujer de la ciudad que era pecadora. Cuando habla que era pecadora, no sabemos si era prostituta, no sabemos si era María Magdalena, la Biblia no lo especifica, no sabemos quién era. Pero al hablar de pecadora estaba hablando de una mujer de mala vida, que quizás haya vivido de una manera muy difícil, muy dura, muy... Eh, quizás haya sido prostituta, quizás. Para efecto, aunque no lo podemos confirmar, para efecto de lo que yo quiero enfatizar, digamos lo que así lo era. Ella reconocía que era una mujer socialmente inaceptable. Entonces, dice, entró una mujer pecadora al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mira, ella no habló, no tenía derecho a hablar. Mira, el convencionalismo social era que esa mujer no debía ni podía entrar ahí, pero ella se atrevió, desafió el convencionalismo social. Sabía que no era bien aceptada en medio. ¿Por qué? Porque el fariseo, el hombre de ese tiempo, y todos estos hombres que están apegados a la ley, no se juntaban con pecadores. No, eh, ellos rechazaban el estar cerca. Acuérdate que hubo medios hermanos, que eran los samaritanos, que estaban completamente alejados, no podían tratarse, no podían hablar entre sí. Y hasta hoy día tenemos costumbre de judíos que ellos, según ellos, se apartan en santidad absoluta y tratan de que no romper ninguna de las leyes y las siguen rompiendo. Sin embargo, apartan a todo el mundo de su lado. Todo aquel que no sea como ellos, todo aquel que no sea considerado como uno de ellos, es apartado. Hay barrios completos ortodoxos judíos que hoy día mantienen esta costumbre de no apartarse de su centro y estar encerrado en su burbuja y aprender solo de la Biblia y aprender solo del Antiguo Testamento, de la Tanaj, rechazando todo otro tipo de contacto con cualquier tipo de persona, sea gentil, sea judío. Si no es de su etnia religiosa, si no es de su corriente religiosa, fuera. Esta mujer se metió calladita, se atrevió. Y desde que llegó, dice, lloró frente a la presencia de Jesús, pero calladita, lloraba y con las lágrimas le limpiaba los pies. Y, y no solamente ese, en esa posición de humildad, en vez de tener un paño para limpiarle los pies, se los limpiaba con sus cabellos. Y, y a la medida que los limpiaba, los ungía con perfume. El perfume no era un elemento barato. Allá no le interesó el costo. No le interesó. Lo que le dio única importancia que tenía que derramar un perfume caro sobre el Mesías, sobre este hombre que ella sabía que la perdonaba, que la amaba, que él había hecho un sacrificio, que él conocía que su mensaje era: salgan de sus reglas, salgan de sus ritos, salgan de su mundo y vivan con todos aquellos que necesitan acercarse a Dios. Es que yo creo que entiendas esto. Dios estableció las reglas para su pueblo. Pero el pueblo fue manejando esto de tal manera, con sus tradiciones orales, que cortó todo el espíritu que tenía Dios en su ley, del misericordioso, de amar la misericordia, de recibir al débil, de ayudar al necesitado, de establecer una relación de amor, no religiosa. Todo el espíritu de la ley estaba perdido cuando vino Jesús. Y esto de aquí
hay un choque, un rompimiento absoluto entre lo que era el fariseísmo y sus leyes y su religiosidad con el amor de Jesús hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia los perdidos. Esta mujer sabía que había pecado, sabía cuánto había pecado y no necesitó palabras. Ella transmitió desde su interior, desde su corazón, sin palabras, todo el amor que sentía por Jesús. Sentía el perdón de Jesús. Ella no expresó externamente lo que su corazón hablaba internamente. Ya en ese tiempo las mujeres no eran bastante apartadas y tenían que ponerse en un lugar aparte. Ella salió de ahí y se sentó al lado de Jesús, no le importó nada. Ni un convencionalismo social, ni una reprimenda, nada. Y muchos de los que estaban ahí sentados, muchos se cuestionaban, ¿qué hacía ahí esa mujer pecadora? Cuando vio esto el fariseo, versículo 39, que la había convidado, dijo para sí, si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es tremendo Jesús. Jesús sabía todo lo que estaba pensando. El fariseo le conoció. O habrá puesto alguna cara, no sé. Dice, no, este gallo no es profeta. Si fuera profeta sabría que la mujer que tiene al lado es lo último que hay aquí. Socialmente lo más bajo, lo más sucio. En la peor estirpe de persona, la mujer más rechazada, la mujer, porque claro que la mujer, y además era mujer, y además, no sé, pongámosle prostituta, no sé. Yo lo quiero hacer así para, la Biblia no lo dice, no es que yo estoy asegurando que la Biblia diga que es prostituta, pero yo creo que te pondría en un papel muy claro. Un pecador, un fariseo, un hombre, nunca se dejaría ver con una mujer de esta clase, porque tendría el rechazo social de toda la gente. No obstante, habían hombres, incluso religiosos, que sí iban donde ella y sí tenían relaciones con ella. Por eso que cuando a María Magdalena la quisieron matar, apedrear, Jesús levantó la voz, conociendo el corazón de cada uno de los que están ahí, quizás sabía cuántos estaban ahí, que habían estado con ella, que habían tenido relaciones, dijo, el que tire la primera piedra, el que esté libre de culpa, tire la primera piedra, tire la primera piedra. ¿Cómo sería la presencia imponente de un Dios tan sencillo y tan humilde que, oyendo esa palabra, los hombres tiraron las piedras y se fueron? Y esto es lo mismo. Lo que estamos hablando aquí es, todos estos hombres rechazaban a esta mujer públicamente, pero quizás era un trato humillante, extremadamente humillante. Entonces, respondiendo, dice, no responde, porque la verdad, si no lo vemos en el texto, Simón no dijo nada. Él lo pensó. Dijo para sí, dijo internamente en su corazón. Si este fuera profeta, si este tipo fuera profeta. ¿Y qué hace Jesús? Con una sabiduría tremenda. Le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, le responde al pensamiento, acuérdense, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos que pagar, perdonó a ambos. Di pues a cuál de ellos le amará más. 500 denarios. Un denario era el sueldo de un día. Un salario completo. ¿Cuánto ganará hoy día? No sé, 30.000 pesos un salario un día mínimo. ¿Ah? Estábamos hablando de millones de pesos. Entonces dice,
le hace la pregunta con su qué, de esa manera que solo Jesús sabe hacerlo, sabiendo que lo que va a responder va a comprometer todo su ser, este fariseo, va a comprometer todos sus pensamientos y toda su lógica va a ser arrebatada. Él no lo sabe todavía, pero aquí la vamos a ver. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Aquí quiero terminar en varios puntos. Era costumbre normal de las personas invitadas a una casa que tú las invitaste con honor, que son invitados de los cuales tú esperas, había una serie de protocolos que se seguían. La primera era que los hombres venían caminando y tenían ojotas, tenían sandalias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Caminaban por la tierra, no habían caminos pavimentados. Los hombres llegaban a las casas con los pies llenos de tierra. Y por donde caminaran se ensuciaban. La costumbre era sacarse los zapatos, lavarse los pies. Para ello, habían unos lavastros que se llamaban unas tinajas con agua, en donde le ponían un lavatorio, ¿no es cierto? Y había un siervo de la casa que venía y le lavaba los pies a los invitados, sobre todo cuando a los de honor. A otros se podían limpiar solos, pero a los más de honor se les lavaban los pies. Y, y Jesús le está diciendo, no me diste agua para mis pies. Entonces, ¿cuál fue la intención? Este es un protocolo de educación mínima que había en ese tiempo. Entonces, esto nos da a entender que el fariseo venía con otras intenciones. No realmente de que invitaban, no realmente de aprender, no, de conocer a Jesús, no. No hizo el protocolo de lavarle los pies y le hace la comparación. Y ella en su humildad, en su canto, ¿sabe lo que ha hecho? No solamente me ha lavado los pies con sus lágrimas, lo que está demostrando es lo que hay en su corazón, cómo ella está limpiándose internamente, cómo ella está brotando a través de sus lágrimas toda la suciedad que tenía guardada en su espíritu. Y, y con sus cabellos, ella se sentía mucho más sucia de lo que podía sentirse con todos los demás. No merecía limpiarle con una toalla. Sus cabellos necesitaba impregnarse de sus cabellos y sacarle toda esa mugre que él había acumulado en los pies, que era un polvo. De hecho, es el polvo de los pies que se acumula después de caminar mucho. Es desagradable estar con ese polvo. Y ella se los saca, se lo limpia y los perfuma. Un perfume era algo costoso, muy costoso. A ella no le interesó el costo, no le interesó el costo. Le perfumó los pies. Dice, no me diste un beso, mas esta de que desde que entró no ha cesado de besar mis pies. Otro de los protocolos. Cuando alguien entraba a la casa, el anfitrión tomaba al invitado, le tomaba el hombro izquierdo y le daba un beso en la mejilla. Y a veces le daba uno a cada lado. ¿Ya? Era la señal de decir bienvenido, te amo, te estimo, te quiero, no sé. Póngale la calificativa que usted quiera. Pero era entrar y que el hombre dijera bienvenido a mi casa con un beso. Tal como hoy día lo hacemos nosotros. Cuando alguien entra que nosotros lo conocemos, y aunque no lo conozcamos tanto, le damos un beso de bienvenida. No lo hizo. Con mayor razón no tenía intenciones de honrar a Jesús, este hombre. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido mis perfumes con mi pie. Otra de las costumbres protocolares del tiempo era, cuando había afecto realmente, se le ungía la cabeza con aceite perfumado al invitado. Entonces, ¿cuántos protocolos más rompió el fariseo? Quizás para burlarse de Jesús, quizás para ponerlo en cuestionamiento delante de las cosas que dijera, como era la costumbre en ese tiempo. Los judíos iban, los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, iban a buscar argumentos que rompieran el equilibrio religioso de Jesús con sus postulados y la ley.
Ese era todo el objetivo, para tener de algo que acusarlo. ¿Qué dice para terminar? Por lo cual dice el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Chicos míos, esto es tremendo. ¿Cuánto amas a Jesús? Pregúntate. ¿Cuánto te ha perdonado Jesús? Si tú mentiste, ya pecaste. Si tú no solamente necesitas fornicar, no solamente necesitas robar, no necesitas mentir. Nosotros estamos todo el día pecando contra todos los principios que Dios desea para nuestras vidas. Nuestros pensamientos, que tenemos malos pensamientos, es un pecado del cual arrepentirnos. Tú mirás, oye, son tantas, sí, son muchas. Porque tener una vida santa tiene un costo. Y la santidad no es que yo sea inmaculado, la santidad es que me estoy arrepintiendo todo el día de las cosas que hago y que ofenden a Jesús, porque Jesús se ofende cada vez que nosotros pecamos. Y si tú entiendes lo que es el concepto pecado, entenderás que toda la maldad que hay en este mundo, todo lo que tú estás viendo, nace de gente que peca y que ya perdió la conciencia. Y una vez que tú admitiste la concupiscencia del pecado en tu mente, lo único que queda es que lo ejecutes. Así los hombres caen en fornicación. Y van cayendo en vicios. Porque su maldad no nació de la maldad misma, nació de su pecado, de su concupiscencia, de su falta de conciencia que está pecando contra su creador. Lo que hizo Jesús aquí fue un choque tremendo, un choque cultural, un choque religioso, un choque social. ¿Dónde estás tú hoy día? ¿Tus pecados pasan desapercibidos? ¿No tienes conciencia de pecado? ¿Sabes por qué no tienes conciencia de pecado? Porque estás tan lejos de Dios, tan lejos, que tu mente está llena de las cosas de este mundo y este mundo te enseña solamente cosas malas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios al día? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees? ¿Cuánto tiempo te juntas con gente que ama a Dios y que está buscando crecer en Dios? Y a todos nos cuesta tener santidad, a todos nos cuesta crecer, a todos. Pero yo quisiera tener el mínimo de gratitud que esta mujer tuvo con Jesús, que no le importó desafiar al mundo entero para lograr su atención y su perdón. Chicos, el mundo está perdido, muy perdido, independiente de la religión que tengan, por la maldad del corazón del hombre. Así que si tú eres religioso y crees que cortarle cabeza a un cristiano está bien, está mal. Para Dios no va a estar bien nunca. No va a estar bien, no importa. Es que es mi religión. No te voy a contestar respecto a qué puedes hacer con tu religión. Porque no tenemos dioses en este mundo. No hay creadores en este mundo. No hay dioses distintos. Están metidos solo en la mente y en el corazón de las personas. E incluso entre nosotros mismos, que somos cristianos, tenemos diferencias casi, no, yo diría que sí, radicales e irreconciliables con algunos. La única posibilidad es que se arrepientan y buscan a Dios con todo el corazón, sinceramente. Tú me vas a acusar de evangélico, fanático, canuto, no sé. Yo no estoy defendiendo la religión evangélica. La religión evangélica, como religión, ha caído tan bajo como la católica, como cualquiera. Pero sí defiendo los postulados y los principios por los cuales nació. Me defiendo a Lutero, Spurgeon, a cuántos hombres se mantuvieron en la santidad, predicando cosas buenas, llevando al mundo a la santidad y a lo que dice la Biblia, a llamar el corazón, a llamar a conciencia de pecado, a llamar al hombre a tener una relación directa con Dios. Porque cuando tú tienes esa relación,
vas a sentir el pecado en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo está en tu corazón, tú te das cuenta de cuándo estás pecando, de lo mucho que te ama Dios, de su mucha misericordia y de cuánto Él te ha perdonado. Mientes, hurtas, le echas una carita al aire, bebes, te drogas, viviendo la vida, trabajas como animal sin ver nada más y haces deportes para quitarte un poco el estrés. ¿Tú crees que Dios vino a esta tierra para que solo como un medio para que nosotros vivamos bien y tengamos buenas vividas? Yo creo que tú crees que esa es la función de Dios. Porque ahí está el error más grande que tienen los religiosos. Me acerco a Dios para tener buena vida. Yo me acerco a Dios porque le amo. Sea bueno, sea malo, el sol y la lluvia caen para justos y pecadores. No importa. Yo, la diferencia que tengo, sobre mí van a caer problemas tanto como caen en el mundo. Pero la única diferencia es cómo yo los enfrento, porque yo no los enfrento solo, yo los enfrento con mi Dios. Y Él me da paz y seguridad en medio de la incertidumbre, porque la paz de Dios es esa. Yo os doy mi paz, no como el mundo la da. La paz de Dios es tener paz en el corazón en medio de tormentas, de pruebas, de difíciles situaciones. Con otros que piensan como yo y que oramos y pedimos el favor de Dios para que nos ayude a salir de la prueba y entender lo que nos quiere mostrar en medio de las dificultades. Queridos, es un llamado urgente. Ya saben por qué, queda poco tiempo, ya se lo he dicho. Pero busca a este Dios vivo, a este Dios maravilloso, a este Dios glorioso, a este Dios eterno que tiene tantas cosas que darte. No te quedes en la pasividad. Estás con depresión, estás con angustia. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Es la solución de todas las cosas. Él tiene el único camino, la única verdad y la única vida que tú puedes llevar. Las otras son, te estás llenando con compras, con bienes, vives de lo que ganas. Ahí se me da tanta risa ver la gente aquí donde yo vivo. Si pueden ganar 2 chauchas, no importa si de mala manera, 2 chauchas más, o le da un prestigio más, o si cambia un auto, si tiene algo más que el del lado, Dios nos guíe, Dios nos ayude, Dios nos soporte, Dios nos libre, Dios nos dé sabiduría. Estimados, los dejo hoy, 11 de abril. Gracias, Señor. Gracias porque ayer nos diste lluvia. Gracias, Señor, porque hoy día nos da una nueva oportunidad de arrepentirnos. Di conmigo esta oración, repítela, para que si tú quieres conocer a Jesús, dale la oportunidad. Dice la palabra en Juan 1, 11, 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le reciben y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11, 12. Escuchen, la palabra de Dios tiene valor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes fueron? Él vino a los judíos a predicarle, a llamarlos a arrepentimiento. No lo recibieron. Gracias a eso, Él abrió las puertas para que nosotros, los gentiles, los impíos, los que nunca habíamos sabido de Dios, se abrieron las puertas y de ahí nació el cristianismo. No es todo el mundo hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que le recibe y le cree. Y cree en Él. No solamente cree en Él. Yo creo en Diosito, yo creo en... No, hijo. Yo creo y le creo a Dios. Todo lo que dice, yo se lo creo. Y vivo luchando para actuar conforme a esa verdad. Y esa verdad está en la Biblia. Repite conmigo esta oración. Padre, yo te doy gracias por este tema. Te doy gracias por hablarme. Te doy gracias porque mi corazón, Señor, tiene ahora un nuevo sentido. Te pido perdón por todos mis pecados, por mi sensibilidad a tu misericordia, a tu tremendo amor, a tu gracia infinita derramada sobre esa cruz donde tú pagaste el precio de la muerte para poder llevarnos a salvación. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador.
y te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Transfórmame, cámbiame, ayúdame a conocerte, Dios. Creo en todo lo que tú dijiste, creo todo lo que tú hiciste, creo en todo. Tú eres un Dios perfecto, no eres un Dios lejano. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo. Gracias. Cambia mi vida a partir de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Ahora que es un hijo de Dios, escríbeme. ¿Ya? Ánimo. Buen día. Dios te bendice.